Hola a todos y bienvenidos a esta clase de conceptos clave en medicina de MedPlus. Yo soy Ismael Fernández y hoy voy a hablaros un poco sobre la embriología del sistema nervioso, que son temas que a todos nos quedan un poco lejos cuando empezamos la preparación del MIR porque se ven en los primeros años de la carrera y que aunque no son muy recurrentes, pues sí que de vez en cuando cae alguna pregunta que podemos intentar resolver. Para ello, lo primero que debemos hacer es situarnos en el momento del desarrollo en el que nos encontramos con un disco embrionario trilaminar, que está formado por una capa de ectodermo, una capa de mesodermo y una capa de endodermo. Concretamente, a nosotros, para el desarrollo del sistema nervioso, nos va a interesar esta zona central de ectodermo que va a estar estimulada por la notocorda y que conformará lo que es el neuroectodermo, de donde van a derivar la mayor parte de las estructuras del sistema nervioso. Este proceso, conocido como neurulación, comienza en la tercera semana y lo que se produce es, en primer lugar, un engrosamiento de toda esta zona que comienza a sobrelevarse en la zona lateral, formando los pliegues neurales que delimitan el surco neural y que poco a poco van confluyendo hasta unirse y formar el tubo neural. Esta unión, en primer lugar, se realiza a nivel cervical y a partir de ahí se va extendiendo tanto cranealmente como caudalmente hasta conformar el tubo en su conjunto. Además, es importante recordar que a ambos lados se forman estas agrupaciones de células que constituyen la cresta neural de la que van a derivar diferentes estructuras que luego veremos. Entonces, ¿cómo ocurre todo este proceso? Pues lo que debemos hacer es imaginarnos un tubo en el que las paredes se van a ir engrosando, van a ir creciendo hasta conformar las estructuras que conocemos en el adulto y donde la luz de ese tubo se va haciendo lo contrario, cada vez más pequeña, se va a ir estrechando hasta originar el sistema ventricular a nivel del encéfalo y el conducto ependimario de la médula espinal. Entonces, en un primer momento lo que tenemos es una población de células neuroepiteliales que son como las que van a ir dando origen a las diferentes estirpes celulares. Por un lado, en un primer momento se originan los neuroblastos, que son las neuronas primitivas que van a ir evolucionando hasta conformar las neuronas que conocemos en el adulto, que es la célula principal del sistema nervioso. En segundo lugar, formará la oleada de glioblastos, que dará lugar a la macroglía, que está principalmente formada por astrocitos y por oligodendrocitos, que son los primeros son células de sostén del sistema nervioso y las segundas son las encargadas de la formación de mielina a nivel central. Y por último, darán lo que se conocen como células ependimarias, que lo que harán es tapizar la luz de ese tubo, tanto a nivel de los ventrículos como a nivel del conducto ependimario en la médula. Como excepción a estas células está la microglía, que es un derivado del mesodermo y que se forma en un nivel un poco más evolucionado del desarrollo, un poco más adelante, cuando ocurre el origen de la angiogénesis a nivel del sistema nervioso y que son células encargadas sobre todo de la defensa contra los patógenos. Centrándonos ya en la zona más craneal del tubo neural, lo que se forman son, en un primer lugar, las tres vesículas encefálicas primitivas, que son el prosencéfalo, más craneal, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que están divididas por una flexura a este nivel, que es la flexura mesencefálica, y a este nivel, separándolo de la médula espinal, la flexura cervical. Estas vesículas van a ir evolucionando, van a ir remodelándose, de forma que el prosencéfalo va a originar dos vesículas secundarias, que es el telencéfalo, que da lugar a los hemisferios cerebrales. Estas vesículas empiezan a crecer y a desbordar los límites que tenían en un primer momento hasta conformar lo que son los dos hemisferios cerebrales y de donde van a surgir también las células del bulbo olfatorio. En la parte más medial del mismo surge el diencéfalo, que va a dar lugar a las estructuras de la línea media, como es el tálamo, el epitálamo, el hipotálamo, y de donde surgen también las vesículas ópticas que originarán la vía óptica del sentido de la vista. En segundo lugar, el mesencéfalo sufre una serie de cambios y de evolución hasta conformar lo que conocemos como mesencéfalo en el sujeto adulto y que ocupa la posición más craneal del tronco del encéfalo. Y por último, el rombencéfalo
también se va a subdividir en dos vesículas secundarias, que son el metencéfalo, que da lugar a la protuberancia, y en su parte más dorsal sufre también un crecimiento más acusado, dando lugar a lo que será el cerebelo del adulto, que queda unido a este mediante los pedúnculos cerebelosos, y por otro lado está el mediencéfalo, que da lugar al bulbo raquídeo, que es el último piso del tronco del encéfalo. Por último, me gustaría dar dos pinceladas sobre la hipófisis, que como sabéis es una estructura muy importante, que está situada a nivel de la línea media también en el encéfalo y que tiene un doble origen, que se produce ya esta subdivisión a nivel embrionario. Por un lado está la adenohipófisis, que surge del ectodermo, pero es un ectodermo distinto, no es el neuroectodermo, sino que surge de la boca primitiva o el estomodeo, que da lugar a la bolsa de Rathke, que como sabéis también es una estructura que puede tener una implicación clínica en patologías como el craneofaringioma. Y por otro lado, la neurohipófisis surge del diencéfalo, que era una de las dos vesículas secundarias, como acabamos de ver, que surgían del prosencéfalo y que queda unida a esta mediante el infundíbulo o el tallo de la hipófisis. Por último, si recordáis aquellas estructuras, aquellas agrupaciones de células que había a ambos lados del tubo, que era la cresta neural, es importante tener en mente que de estas células no solo derivan estructuras que son plenamente partícipes del sistema nervioso, como pueden ser los ganglios de las raíces dorsales de los nervios periféricos, ganglios de algunos pares craneales, las leptomeninges, elementos del sistema nervioso vegetativo o las células de Schwann, sino que también es importante en el desarrollo de otros órganos y otras estructuras que a priori podemos pensar que no tienen nada que ver con el sistema nervioso, como puede ser la médula adrenal, la separación del origen del tronco arterioso en la aorta y en el tronco de la pulmonar, los melanocitos, las células del esmalte de los dientes y estructuras del mesénquima encefálico, como puede ser el origen de la base del cráneo, etc. Y es que precisamente en 2003 nos preguntaban por este tipo de conceptos. Nos decían, uno de los siguientes no es un derivado de la cresta neural. Y en este caso la respuesta correcta era la 1, son las neuronas de Purkinje del cerebelo, ya que, como acabamos de ver, las otras tres estructuras sí que derivan de la cresta neural. Pues hasta aquí la clase sobre la embriología del sistema nervioso. Espero que os haya ayudado a refrescar un poco esos conceptos y desearos mucha suerte en la preparación, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte.